Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta que es la última sesión sobre movimientos estudiantiles. Gracias a todos los que nos han acompañado desde un inicio. Realmente para mí es un gusto que ustedes nos acompañen y que formen parte de este gran proyecto. El día de hoy tenemos a un invitado que varios de ustedes ya recordarán. Contamos con Daniel Ramírez, quien hace unas sesiones nos habló sobre los movimientos armados en la Guerra de Independencia. Y el día de hoy nos va a hablar sobre movimientos estudiantiles. Para los que no lo conocen, voy a hablar un poquito de él. Daniel Ramírez Guzmán estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como académico ayudante de B en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido ponente en el Congreso, en congresos y coloquios, así como coordinador y moderador de mesas de discusión. Forma parte del consejo editorial de La Bola, una revista de divulgación que es bastante buena. Ha colaborado en programas de radio, de televisión y medios digitales. Fue premiado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por palabra de Clio AC y Fundación UNAM, y en recientes fechas como miembro del Consejo Editorial de La Bola, revista de divulgación de la historia, por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través de la revista de la Universidad de México. Bueno, esto es un poco de su recorrido, un historiador bastante joven que no por eso quiere decir que no tenga experiencia, sino todo lo contrario, tiene muy buena trayectoria y estoy seguro de que irá por más. Y pues bueno, Daniel, el escenario es tuyo, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Fausto, por haberme invitado de nueva cuenta. Hoy con un tema más cercano a mis intereses históricos, México contemporáneo. Y bueno, pues me tocó ser el último, me hubiera gustado estar un poco antes porque yo les voy a hablar más de la parte del contexto. Creo que les han hablado de casos muy particulares del siglo XX, no sé, creo que con el compañero anterior analizaron una parte con las izquierdas. Pero pues no creo que haya quedado así como muy claro la parte del contexto en el cual estos movimientos estudiantiles, en el caso de los que tienen lugar en 1968 en 65 países alrededor del mundo, pues igual nos falta como eh, esta contextualización para poder entenderlos del todo. Entonces, hoy lo que vamos a revisar, pues, es dónde se insertan estos movimientos estudiantiles, la antesala de estos movimientos que va a ser, pues, en la parte cronológica durante el siglo XX, la mitad de este siglo, y que se insertan, pues, en grandes procesos, particularmente, pues, en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, pues, comenzamos. Estos movimientos estudiantiles que tuvieron lugar en 1968, pues, no solamente ocurrieron como son igual entre los más conocidos en Francia, en el caso mexicano, en Estados Unidos, otros casos, sino alrededor de 65 países en total. Aquí, pues aprovecho para hacer un comercial. En la Facultad de Filosofía y Letras, en la actualidad se está dando un curso que se llama el Movimiento Estudiantil de 1968 a la Guerra Sucia en México. Y allí nosotros lo que hacemos es analizar particularmente el movimiento estudiantil del 68, pero también otros movimientos estudiantiles, para ver cómo este tipo de movimientos se explican en su contexto y demás. Si quieren tomar esta materia, pueden acceder a las clases en Zoom. Me pueden mandar un correo y si les interesa se pueden unir como oyentes. Pues es parte de la universidad, pues es una universidad pública, entonces se pueden unir sin ningún problema. Pero bueno, retomando. El siglo XX es considerado por algunos historiadores, particularmente por el más reconocido que lo propuso Eric Hobsbawm, como un siglo XX corto. Para él, el siglo XX duró 77 años y este siglo XX corto se incrusta a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial y de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Para él, pues obviamente este siglo que tiene lugar a lo largo de estos 77 años,
y para otros historiadores, pues los movimientos estudiantiles de 1968 pues marcan un punto de quiebre en este siglo, marcan un antes y un después que finalmente, o sus consecuencias, por ejemplo, pues todavía son rastreables hasta nuestros días. De modo particular, estos movimientos estudiantiles se insertan en un telón de fondo que va a ser la Guerra Fría. Este conflicto va a surgir tras la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial, así cronológicamente, pues la mayoría, pues las fechas ya saben que son una cosa arbitraria, pero para poder entender los procesos, pues tenemos que poner estas periodizaciones. Pues va de 1939 al 45. Al finalizar, entre los aliados, los vencedores, entre los que estaba Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia, pero entre los que van a disputarse la hegemonía al terminar este conflicto bélico, pues va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto posterior a la Segunda Guerra Mundial va a estallar por el enfrentamiento ideológico y militar, económico, social y cultural que se va a dar entre los dos bloques que van a integrar Estados Unidos, que va a integrar el bloque capitalista, y la Unión Soviética, que va a integrar el bloque comunista. Estos dos bloques van a dar lugar a una división que en la época se empezó igual a denominar como el primer mundo. Este primer mundo pues va a estar integrado por el bloque capitalista, cuya cabeza va a ser Estados Unidos, el segundo mundo, que va a ser el bloque comunista, cuya cabeza va a ser la Unión Soviética, y los países no alineados, que van a integrar el tercer mundo. Estos países no alineados son todas aquellas naciones o países que no se unieron de forma directa a ningún bloque y en apariencia mantuvieron cierta neutralidad. Una de las características de la Guerra Fría, y de allí viene su nombre, es que este conflicto en el cual se enfrentó Estados Unidos y la Unión Soviética, pues nunca se convirtió en una guerra caliente, es decir, en un enfrentamiento directo entre las dos potencias, sino que el enfrentamiento militar, particularmente ideológico, se dio en la periferia, en los márgenes o en las fronteras de estos bloques. Basta citar, por ejemplo, algunos de los conflictos que van a ser parte de esta Guerra Fría. Entre los primeros, pues se encuentra la Guerra de Corea, que tiene lugar entre 1950 y 1953. La crisis de los misiles de 1962, la Guerra de Vietnam, que todavía se incrusta dentro de este periodo, en la década de los 60, que va a ir de 1955 hasta 1975, la que va a ser una de las guerras más largas del mundo contemporáneo. Y estos conflictos van a ir dibujando poco a poco, pues, toda la parte de la geopolítica mundial. Si nosotros nos metemos a esta parte ya directamente, vamos a tener que esta Guerra Fría se va a caracterizar o va a estar mediada por la existencia de un tipo particular de arma, que van a ser las armas nucleares, las bombas atómicas, ¿no? Ustedes saben que la primera bomba, pues, fue desarrollada por Estados Unidos, y la primera vez que se va a utilizar, pues va a ser en Japón, en Hiroshima, luego en Nagasaki. Y con esta arma, pues obviamente el mundo se pone a temblar con el poder destructivo que es capaz de desarrollar. Posteriormente se van a desarrollar otras generaciones de armas igual nucleares o atómicas de mayor poder. Y en este caso se presenta una simetría, porque Estados Unidos tiene estas armas y por lo tanto se convierte en la potencia hegemónica que puede amenazar a la existencia de otras potencias, en este caso de la Unión Soviética, por poseer este tipo de armas. Sin embargo, cuando la Unión Soviética logra desarrollar ya bombas atómicas, esta hegemonía de Estados Unidos pues se pone en equilibrio en esta parte armamentística y estas dos potencias van a estar siempre jugando pues prácticamente con el destino del mundo, amenazándose con un ataque nuclear la una a la otra, y va a darse lugar a un enfrentamiento de una tensión constante entre estas potencias. Para que ustedes se den una idea más o menos de esta carrera armamentística que va a empezar a tener lugar en la Guerra Fría desde el desarrollo de la bomba atómica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hacia 1962,
Estados Unidos poseía cerca de 27,000 ojivas nucleares. Imagínense. La Unión Soviética, para la misma fecha, poseía entre 3,000 y 7,000 ojivas nucleares. Aunque parezca una desproporción entre cada una, tan solo con el 5% de esas armas, si se hubieran llegado a utilizar en algún momento, hubieran sido suficientes para acabar con la vida en el planeta. Por ejemplo, una película que retrata este enfrentamiento entre estas dos potencias, de esta película Teléfono Rojo, Vuelo hacia Moscú, de Kubrick, en donde se retrata pues este enfrentamiento también de las bombas, los sobrevuelos que hay en el territorio también soviético con los aviones B-52, y toda esta parte del espionaje y este enfrentamiento y estas amenazas constantes que hay de un bando y del otro, ¿no? Ahora bien, la existencia de este tipo de armas, de la bomba atómica, va a llevar precisamente a que ninguna de las dos potencias se enfrenten de forma directa, como les había mencionado al inicio, sino que el enfrentamiento se da en las fronteras. Ya de forma directa, únicamente estos enfrentamientos se van a dar apoyando a otras naciones que se van a tratar de sumar o buscar el apoyo de alguna de las dos potencias, como lo fue en el caso de la Guerra de Corea, en la que Corea del Norte pues busca el apoyo del bando soviético y de China, y en el caso de Corea del Sur, pues de Estados Unidos. Posteriormente, en el caso de América Latina, ustedes recordarán la crisis de los misiles de 1962, cuando Estados Unidos descubre que en Cuba se habían instalado una serie de bases militares y de bases balísticas. Pues imagínense la cercanía, si ustedes miden, creo que son 4 o 6 kilómetros de distancia entre Cuba y Miami, ¿no? Entonces, imagínense tener estos misiles tan cerca que podían igual bombardear las principales ciudades de la costa este de Estados Unidos. La Unión Soviética puso esos misiles como respuesta a otros misiles que colocó Estados Unidos en Turquía, y allí es donde empiezan igual este tipo de tensión entre uno y otro, ¿no? Tú me instalas igual misiles, yo te pongo también misiles cerca de ti. Tú me amenazas con la bomba, pues fíjate, yo tengo tantas bombas. Y va a iniciar una escalada armamentística entre cada una de ellas que prácticamente se va a convertir en una locura. Esta carrera armamentística pues va a llegar hasta su punto más fuerte en este conflicto, en la crisis de los misiles, pero posteriormente también se va a convertir en una de las causas de la crisis que va a enfrentar la Unión Soviética y posteriormente de esta disolución, porque no va a poder soportar esta carrera armamentística, entre otros factores, por el alto costo económico que conlleva el desarrollo de tecnología, el mantenimiento de las bases militares, el pago también del ejército y todo este tipo de gastos que después se le va a complicar pues sufragar a la Unión Soviética. El otro conflicto que ya les había mencionado es la Guerra de Vietnam, que va a tener lugar entre 1955 y 1975. Este conflicto tiene como origen, o lo que se buscó en este caso fue evitar, bajo la presunción del efecto dominó, que es una teoría que desarrolló Eisenhower, con la cual él suponía que sí, en esta parte de Asia, del sudoeste asiático, caía Vietnam, junto con él iban a caer otros países y se iban a unir al bando comunista. Entonces lo que había que hacer era intervenir en este territorio para evitar que cayera del lado del bando comunista. Como ustedes saben, en esta guerra se van a enfrentar los siguientes participantes. Va a participar Vietnam del Sur, que va a estar apoyando, va a ser apoyado del bando capitalista por los Estados Unidos y otras naciones aliadas de este país, y se van a enfrentar contra el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, o el Vietcong, y el Ejército de la República Democrática de Vietnam del Norte, que a su vez van a buscar el respaldo de la China comunista y de la Unión Soviética. Entonces, como ven, estos conflictos van a estar, van a tener al mundo siempre al borde, pues, de una crisis de nervios, porque no se sabe en qué momento a alguien se le va a ocurrir apretar el botón incorrecto y va a lanzar una bomba. Entonces, la gente, por ejemplo, en aquellos días, imagínense la psicosis en la que va a estar involucrada por las decisiones también de los gobernantes. Entonces, por ejemplo, en esta película que les mencioné de Kubrick, un general se vuelve loco
y trata de iniciar pues un conflicto con la Unión Soviética. Les recomiendo igual esa película. Al final, pues el conflicto sí estalla, ¿no? Es muy cómica, tiene también la participación de otro gran actor, de Peter Sellers, pero ahí se retrata a través de esta comedia este tipo de crisis que se va a enfrentar. En el caso, por ejemplo, particular de la crisis de los misiles, está esta película que creo que se llama 13 días, donde se retrata igual este proceso de negociación que va a haber entre el gobierno que encabeza Kennedy y el gobierno que va encabezado la parte soviética, Khrushchev. Ahora bien, fuera de la Guerra Fría, que va a ser el telón de fondo donde se va a desarrollar este conflicto ideológico entre comunismo y capitalismo, y que va a ser el telón de fondo de los movimientos estudiantiles del 68, en la parte ideológica pues está este desarrollo de un pensamiento pues anticomunista, que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se va a empezar a desarrollar en la década de los 30, si no mal recuerdo, pues con estas políticas de persecución contra los comunistas. Y en el caso mexicano, por ejemplo, en los años 50, ya con el gobierno de Miguel Alemán, también se va a adoptar una posición anticomunista, en donde de lleno también va a empezarse a limitar, por ejemplo, la participación de la izquierda oficial cardenista dentro del gobierno, a la que también se le asociaba pues, con estas ideas comunistas o socialistas. El otro factor que va a influir dentro de estos movimientos estudiantiles, o en el cual se van a insertar estos movimientos estudiantiles, va a ser la edad de oro del capitalismo. La edad de oro del capitalismo, también conocida como los años dorados del capitalismo o el boom de la posguerra, va a ser una etapa de crecimiento económico resultado de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se va a presentar un desarrollo sostenido de la economía a nivel mundial que va a tener lugar desde 1945 y hasta 1973 con la crisis de los precios del petróleo. Durante ese periodo de tiempo, el mundo va a experimentar este boom económico y México obviamente pues va a ser parte de ello. En el caso mexicano nosotros lo conocemos pues como el milagro mexicano, que si ustedes ya lo ven, pues ni tan milagro mexicano, porque pues no es una cosa excepcional de nuestro país, sino que se inserta dentro de un proceso macroeconómico de carácter mundial, y obviamente aquí el manejo que se hizo de este crecimiento económico pues fue atribuirlo al buen manejo de la economía por parte de los gobernantes mexicanos, cuando pues en parte sí, en parte no, porque pues también se vincula pues con este crecimiento económico internacional. Ahora bien, el otro factor que va a también ser determinante de estos movimientos sociales va a ser el factor demográfico y también de carácter revolucionario en una tipología de carácter social. ¿Por qué? Y luego de la posguerra, hacia 1946, se comienza a experimentar un crecimiento demográfico sostenido. Bueno, los nacidos a partir de 1946, pues son los famosos baby boomers, que en los años 60, bueno, a finales de los años 50 y en los años 60, pues van a ser los protagonistas de estos movimientos estudiantiles, van a ser estos jóvenes que se van a unir a esos movimientos estudiantiles. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, clara de esta explosión demográfica que se va a dar a partir de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que para 1960 en el mundo había cerca de 3.039 millones de personas y que para 1970 había crecido esta cifra a 3.696 millones de personas. Es decir, que se había registrado un aumento de cerca de 657 millones de personas en tan solo una década. Este crecimiento demográfico va a ser beneficiado a su vez por este crecimiento económico. Por eso en esta época vamos a tener que mucha gente, por ejemplo, pues conocemos a la gente ahorita que es mayor de 60 años, pues que ellos todavía son parte beneficiarios de este estado benefactor, en las cuales había condiciones también propicias para insertarse dentro de un mundo laboral, que ahorita ellos son los que gozan de pensiones y prestaciones y que ahorita tienen derecho más o menos a una jubilación pues digna, a diferencia de nosotros, los nacidos ya a partir de 1980,
y 90 y en adelante, que nos enfrentamos pues a unas condiciones ya desventajosas a nivel económico. En el caso mexicano, este crecimiento demográfico se expresó con las siguientes cifras. Se registró un aumento de la población anual de 3.4%. Esto se tradujo en que de 1960 se pasó de contar con cerca de 35 millones a 48 millones de habitantes para 1970. Entonces, si ustedes ven la población, pues también creció significativamente. En el caso de la Ciudad de México, la población pasó de 4.909.000 habitantes en 1960 a 8.752.000 habitantes en 1970. Es decir, casi se duplicó la población de la capital. Desde allí es cuando inicia este sobrepoblamiento de la Ciudad de México, ¿no? Ustedes recordarán a José Emilio Pacheco, que escribe igual esta novela famosa de las batallas en el desierto, donde entre otras cosas, pues también retrata esa Ciudad de México idílica, todavía no sobrepoblada, en donde apenas igual el modelo de vida estadounidense se estaba impregnando dentro de la sociedad. Entonces, igual ahí podemos ver en la literatura un reflejo de estos cambios sociales que posteriormente van a tener lugar en los años 50 y en los años 60. Entonces, como ven, crece esta población, pero también esta población para 1946 en adelante va a tener cerca de 22 a 23 años. Esa va a ser la medianía de edad en esta década. Entonces, como ven, la población va a ser mayoritariamente joven y esa población nacida a partir de 1946 va a ser la protagonista de estos movimientos estudiantiles. Ahora bien, a los nacidos en los años 40, pues les tocó la suerte de otro fenómeno que se da también en esa época, que va a ser un aumento de la alfabetización, tanto de los países, por ejemplo, del bloque comunista, donde se van a igual a presentar como uno de sus grandes logros, es una alfabetización de casi del 100%, y que también en el bando capitalista, pues se va a buscar impulsar. Este crecimiento poblacional, esta alfabetización va a dar como resultado también que en la década de los años 60 crezca la demanda por educación secundaria a nivel de preparatoria y también de carácter universitario. Por primera vez en el mundo, los universitarios se van a convertir en una población mayoritaria dentro de la población estudiantil. Antes eran una minoría, en esta época se van a convertir en un segmento mayoritario en diferentes partes del mundo. De allí que estos estudiantes universitarios también sean los que van a protagonizar los movimientos estudiantiles de 1968. Por otro lado, el efecto del crecimiento económico, pues también favoreció esto. Los diferentes estados tuvieron recursos para, en este caso, fundar nuevas instituciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, de los que estudiamos en la UNAM, ciudad universitaria que se funda en la década de los 50, en el gobierno de Miguel Alemán, y otras instituciones que se van a ir fundando, que responden a esta demanda, pero que para la década de los 60 se desbordan y ya aumenta esta demanda por espacios estudiantiles, por acceso también a educación. Ahora, como les había mencionado, pues esto, a su vez, este crecimiento económico permite al Estado invertir en crear nueva infraestructura educativa, pero también le permite a las familias por primera vez darse el lujo de que sus hijos se conviertan en estudiantes de tiempo completo. Este también es un fenómeno de esta época de la posguerra. Entonces, por primera vez vamos a tener jóvenes que van a ser estudiantes de tiempo completo, que van a, por otro lado, a demandar educación universitaria y cuyos padres van a ver precisamente en este hecho de mandarlos a estudiar la universidad un factor de crecimiento o de desarrollo económico. O sea, en esa época estudiar una licenciatura, pues sí significaba que podías conseguir precisamente un buen trabajo. ¿Por qué? Porque este crecimiento económico demandaba mano de obra calificada, tanto técnica como profesional, que se incrustara en los diferentes ámbitos de la economía. Cosa que a partir de los años, de mediados de los años 70 para acá, pues ya no significó precisamente estudiar una licenciatura, pues una garantía de una mejora de la calidad de vida, ¿no? Como nos toca vivir, por ejemplo, a nosotros.
Otro de los factores que van a tener lugar en la década de los 60, bueno, ya desde los años 50, va a ser el factor de una revolución de carácter cultural. En los años 50 se comienza a dar también un fenómeno de diferenciación social. Los jóvenes por primera vez comienzan a tratar de diferenciarse de sus padres. Y esto se expresa en que en ciertos rasgos, como lo fue, por ejemplo, vestirse de forma diferente, empezar a escuchar otro tipo de música, empezar a tener elementos en común con otras personas de su misma edad. En los años 50, por ejemplo, se retoman ciertos elementos de la música negra, el rock and roll, se edulcora, se blanquea, y Elvis Presley le agrega también esta parte de sexualidad que ya de por sí tenía el rock and roll en su versión original, y el movimiento, por ejemplo, de caderas de Elvis Presley haciendo la simulación de carácter sexual con la entrepierna, pues va a levantar ámpula, pero también se va a convertir en un modelo de conducta de los jóvenes de aquella época. Y surge, por ejemplo, lo que en esa época se les llamaba los rebeldes sin causa, ¿no? Estos jóvenes que van a empezar a usar vaselina y a usar sus copetes, a vestirse con chamarras de cuero, a formar igual estas bandas que van a andar en motocicletas, que van a escuchar rock and roll, pero que a su vez, por ejemplo, van a tener ingresos para poder ser consumidores de esta cultura. Ya en los años 60 esta cultura se va a renovar y, por ejemplo, en el aspecto musical, pues se renueva con la llegada de otros grupos, particularmente de Inglaterra, como van a ser los Beatles, los Rolling Stones, The Who, que van a llegar en esta llamada ola inglesa y que van a también a incorporar tanto elementos de la cultura en la parte musical, pero también estética, ¿no? Por ejemplo, si estos jóvenes de los años 50 ya usaban sus copetes, pero empezaban a usar el pelo largo, ya en los años 60 usar el pelo largo se convierte también en sinónimo de identidad, pero también de rebeldía frente a quienes, frente a los padres, porque también empieza a cambiar la dinámica dentro de las familias. Empiezan a surgir nuevos modelos de familia, por ejemplo, en esa época se empieza a convertir en algo común el divorcio. Si ustedes, por ejemplo, han visto esta serie Mad Men, allí ustedes pueden ver este tipo de transformaciones sutiles que se van dando dentro de la sociedad, ¿no? La mujer divorciada que se convierte en cabeza de familia, el hijo que empieza a escuchar rock and roll y que empieza a convertirse en el elemento rebelde de la familia, el papá que lo único que quiere es trabajar y llegar a su casa sin tener ningún problema, la incorporación de nuevos elementos a la vida cotidiana, ¿no? Que por ejemplo para nosotros son comunes, como las lavadoras, lavavajillas, licuadoras, tocadiscos y todo este tipo de cosas que son resultado también de factores económicos y tecnológicos, pero que transforma la vida también de las personas, de su forma de consumir, de su forma de vivir, de alimentarse, de vestirse y de relacionarse también entre ellos. Esta revolución de la contracultura, pues también se va a ver favorecida por la cultura de masas, una cultura de masas que a su vez es favorecida por un elemento tecnológico. La televisión a partir de los años 50 se comienza a convertir en el medio de comunicación masivo, desplaza a la radio. En este caso, por ejemplo, la gente también se comienza a convertir en consumidora de medios de comunicación, de cine, de noticias, de música, y demanda este tipo de medios de comunicación, que también van a afectar, por ejemplo, la percepción que se tiene de la situación política. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Vietnam, se va a convertir, gracias a, por ejemplo, a través de estos medios de comunicación masiva, en la primera guerra televisada de la historia en la cual la gente va a poder ver vivo y a todo color cómo en un país lejano en el sudoeste asiático, los soldados estadounidenses jóvenes están siendo asesinados y a la vez están masacrando a población civil de forma indiscriminada por las decisiones que se toman desde Washington. Y eso, por ejemplo, favorece a su vez que haya pues un descontento por la guerra en este caso y que se den a su vez una serie de manifestaciones de carácter político, que la gente se entere en el momento de lo que ocurre. Ahorita nos enteramos igual en segundos, pero en esa época, por ejemplo, la televisión y con el asesinato de Kennedy, la gente luego igual se enteró de las crisis de los misiles. O sea, la gente empezó igual a convertirse en consumidora de ello
y a tener una noción de la realidad casi de forma inmediata, que a su vez la comenzó a involucrar más en la participación política. Esta revolución también de carácter cultural se va a expresar en otros fenómenos que también afectan, por ejemplo, a la sexualidad. Y en esta época se da una revolución también de carácter sexual, que se va a expresar o se va a masificar con la invención de la píldora anticonceptiva, que va a cambiar a su vez la forma en que son pues vistas las relaciones sexuales. Va a pasar, por ejemplo, en que la relación sexual ya no se va a convertir en un factor pues de linaje, porque igual si tienes relaciones sexuales tienes el peligro de que se embarace tu novia, sino que la píldora va a permitir que en este caso cambie la noción de sexualidad de una parte reproductiva a una parte de placer. Y esto también le va a dar a la mujer independencia. La mujer en esta época, por ejemplo, comienza a usar la minifalda, comienza a usar el bikini, empieza a tener una noción también diferente de su cuerpo, una noción diferente de su sexualidad que le permite también ir rompiendo ciertas ataduras. Otra de las revoluciones que va a tener lugar en esta época, pues es el consumo de las drogas, que a su vez se van a ligar con esta revolución cultural porque va a estar asociadas a qué, al rock and roll, por ejemplo, ¿no? La marihuana se va a convertir en la droga de consumo recreativo pues más consumida entre los jóvenes. Posteriormente van a experimentar con otras drogas, como va a ser el LSD, y se va a vincular también a esta parte creativa, por ejemplo, en el caso de los Beatles, que van a consumir igual marihuana por vía de su dentista, y luego van a llegar, y por vía también de este Dylan, y después posteriormente consumen igual marihuana y esto a su vez les hace pues ser más creativos y dar lugar a otro fenómeno de revolución cultural con su álbum del Sargento Pimienta. Y a los jóvenes también esta parte de consumo de droga les va a dar identidad, va a dar lugar, por ejemplo, a que en 1967 tenga lugar el Verano del Amor, van a empezar a surgir estas tribus, primeras tribus urbanas, juveniles como los hippies. Entonces empieza a haber esta segmentación. De aquí es importante igual resaltar esto. Los jóvenes por primera vez se convierten ya en un elemento separado, en un elemento particular de la sociedad. Un elemento también particular que va a demandar este tipo de cultura, pero que a su vez va a buscar participar en la vida política. Y este surgimiento de toda esta égira de jóvenes va a sorprender a los líderes políticos del mundo que en su mayoría para la época eran personas de más de 50 años, que no saben qué hacer con todos estos melenudos, que a todos igual les llaman marihuanos, y que no saben qué hacer con ellos. Y que, por ejemplo, en el caso de Díaz Ordaz se va a preguntar por qué si nosotros les estamos dando educación, los estamos beneficiando también igual con este crecimiento económico, van a terminar protestando contra nosotros. En el caso mexicano, pues esto va a demostrar finalmente un agotamiento del régimen político de la época con el PRI, que ya no va a responder a las necesidades de una clase media que va a empezar a surgir con este desarrollo económico de la era dorada del capitalismo, en el caso mexicano conocido como el milagro mexicano, y que va a buscar alternativas de participación democrática también, ¿no? Y esto obviamente va a tomar por sorpresa pues a este régimen político con pues las trágicas consecuencias que nosotros conocemos. Entonces allí lo dejaría y pues igual si continuamos con la sesión de preguntas. Muy bien, Daniel. Creo que este contexto universal, por así llamarlo, es algo que nos había hecho falta hasta ahora, porque siempre se habla de México como si fuera una isla, un lugar aislado y que no tiene ninguna interferencia con el mundo, que es como si México tuviera su... Muchas veces así lo vemos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que justamente está relacionado con con estas situaciones de que vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa en otros lados del mundo van a tener repercusiones en nuestro país. Y es algo que, por desgracia, aquí en México, la gente no siempre logra entenderlo. Tal como con esto del fenómeno del milagro mexicano. Me llama mucho la atención porque hace poco revisé un libro de texto de aquí de la SEP, que no sé si tú lo recuerdes, que en el año 2010 entregaron un libro regalado. ¿De Luis Eh, González?
no me acuerdo el autor, pero que lo empezaron a regalar casa por casa, con una bandera. Mm, No sé si lo recuerdes, o igual ya hasta lo tienes por allí. creo que sí. Bueno, el caso es que ese libro que empezaron a regalar de la historia de México desde los mexicas hasta nuestros tiempos, maneja el fenómeno del milagro mexicano como un fenómeno que se le atribuye a los logros de los gobernantes mexicanos de esa época. Cosa que con esto que nos acabas de explicar, nos queda claro que pues no, más bien obedece a un contexto mundial y obviamente le favoreció a los mexicanos. Entonces sí es como muy interesante todo esto del contexto mundial y sus repercusiones con, el, con nuestro país. Bueno, pues vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas. Vamos a ver quién se anima a participar. Ya saben, pueden escribir aquí su pregunta o bien pueden pedir la palabra para que tengan interacción directa con el expositor. Vamos a ver quién se anima, quién se anima. Creo que hoy están muy, muy callados. Compañeros, ¿quién se anima? No, no, no sean así, pues sí, pareciera que no pusieron atención o no sé. No, ya en serio, ¿quién se anima? Dudas, Alguien que... comentarios. Estoy seguro que varios de los que aquí nos acompañan les tocó vivir algún fenómeno de los que tú hablaste. Debieron haber recordado algo de sus vidas con varias de estas cosas que hoy mencionaste. A ver quién quiere compartir una experiencia incluso sobre cómo les haya tocado vivir alguno de estos fenómenos, alguno de estos sucesos dentro de la historia. A ver, ¿quién se anima? A ver, Sí, ¿no? sí. A ver. Adelante, Zaira. Gracias, buena tarde. Buena Pues tarde. bueno, diste un contexto muy bueno de los acontecimientos que ocurrían alrededor del año de 1968 y los acontecimientos que pues ya conocemos por lo menos a grosso modo. Se conoce, o al menos así se comenta, que hubo mucha influencia europea en el movimiento del 68 y lo que sucedió aquí en México. El movimiento mexicano de estudiantes principalmente, bueno, pero también de trabajadores, que eran los que encabezaban esto, ¿tuvo algún impacto en países de Latinoamérica? Pues debemos recordar que en aquella época, el primero así de los movimientos, pues fue el Mayo francés. O sea, ya en el caso mexicano, pues ya se dio casi de los últimos igual movimientos de la época. En el caso, por ejemplo, de la influencia del movimiento estudiantil en otras latitudes de Latinoamérica, pues más bien la influencia fue precisamente del Mayo francés hacia acá. En el caso mexicano, por ejemplo, pues fue el único, junto con el de Praga, que terminó pues en estas consecuencias también lamentables, ¿no? En un genocidio. En el caso de América Latina sí se hubo igual otras expresiones, pero es una situación también particular que se dio a nivel mundial. Pero como tal, influencia mexicana hacia la parte de Latinoamérica, no estoy muy seguro igual de que haya habido. O sea, posteriormente sí, cuando se renuncia a esta vía, con la parte de las guerrillas y esto, pues sí hay este movimiento entre quienes se van al extranjero a entrenarse y exportan y traen igual ideas, pero por las condiciones particulares del movimiento y de la situación también nacional mexicana, que a diferencia, por ejemplo, de América Latina, que se encontraba también en esos momentos en su mayoría
pasando por situaciones también de dictaduras de carácter militar, o en este tipo pues igual sí hay como diferenciaciones, pero si no, yo no veo esta parte de la influencia del movimiento mexicano a otras partes de Latinoamérica. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Edith. Zaira, Edith. Vamos a ver quién más gusta participar. Sí, Adelante. bueno, soy Lilia Velázquez. ¿Qué impacto tuvo ese movimiento hablando de las drogas? Si en ese tiempo, ¿qué tanto controlaba el gobierno las drogas a nivel de estudiantes o de gente, trabajadores y eso? Porque mm, yo recuerdo que a mi esposo platicaba mucho del CCH, que hasta en las canchas se ponían hasta atrás con la marihuana. Entonces no sé qué tanto estaba controlada en esa época sobre lo de las drogas. Pues sí existía represión, y bueno, hasta la fecha la gente se sigue poniendo hasta atrás, aunque sigue siendo igual ilícito. O sea, debemos recordar, por ejemplo, que en el caso mexicano el único intento de legalizarlo fue por parte de Cárdenas, pero se tuvo que echar para atrás ante las presiones estadounidenses. En los años 60, pues estaba esta parte también en que se asociaba el consumo de drogas pues, con esta parte de rebeldía, y en la parte de rebeldía, pues también con esta parte de los grijosos o comunistas. Entonces también se empiezan a crear estos estereotipos negativos hacia las personas que consumen pues, marihuana y otro tipo de sustancias. Sí había un control, por ejemplo, en el caso mexicano, pues no son legales. Sí había represión, por ejemplo, no es casual en el caso mexicano de que se reprimiera, por ejemplo, a los jóvenes que escuchaban rock, que a su vez involucraba el consumo de ciertas sustancias. Vemos, por ejemplo, el escándalo que se armó con el Festival de Avándaro, que ya es posterior en el 71, pues que prácticamente lo pusieron como de pura perdición y sexo, drogas y rock and roll, y esta imagen negativa que se intentó crear a la sociedad por parte igual de la juventud. O sea, y acuérdense, si tenemos, por ejemplo, en el caso mexicano, este rock fresa con César Costa y Enrique Guzmán, en parte se debe a que se limitaba la influencia de la cultura, en este caso del rock estadounidense y del rock británico en México, y a su vez, pues no se prohibía porque se veía como parte de esta cadena de vicios, ¿no? Que existe en la época. Entonces, sí, obviamente a los jóvenes se les reprimía, o sea, a los que veían, por ejemplo, con el cabello largo, los policías los agarraban en la calle y les cortaban el cabello. Entonces, si te encontraban marihuana, pues ibas para los separos o te pedían igual pues, la mordida. O sea, como ocurre hasta ahora. O sé que siempre ha habido represión, porque mi esposo platica que en esa época pues fácilmente tenían a la mano eso los compañeros, y que no, de hecho unos iban hasta atrás cuando andaban ahí en insurgentes y eso, que ya venían del CCH para la casa y que ni en cuenta, que al menos él veía que había mucha libertad sobre eso. No sé, entonces yo me imagino que había menos número de vigilancia que ahora. Ahora sí, como que hay más policías y a lo que le tiran es a la mordida, a ver qué sacan de si encuentran marihuana o la inyectan a los estudiantes a veces también, que ni siquiera traen, y hay toda la corrupción que hay ahora, ¿no? Ahora, me dice Manuel Guerrero, el impacto directo del consumo de narcóticos en el movimiento, pues como tal, yo no veo un impacto directo que por consumir drogas o no, un movimiento de carácter o con demandas políticas y sociales claras, pues se haya podido afectar. O sea, como tal, un impacto, pues no veo, si consumían o no, no creo que hubiera marcado una diferencia. Ahora, sobre el control, por ejemplo, el CCH, pues ya es posterior, se funda en el 71, precisamente como una de consecuencia del movimiento estudiantil. Está bien, gracias. Creo Ok. que, creo que esto de las drogas es todo un tema muy interesante, que por cierto hace poco se abrió
materia optativa en la Facultad de Filosofía y Letras. Sería muy interesante ver cómo se abordan, ¿no? Porque, bueno, nada más como pregunta complementaria, te quiero preguntar a ti, Daniel. ¿En ese entonces ya existía ese gran surtido rico que hay en cuanto a diferentes tipos de drogas? ¿O todavía no se desarrollaba tanto la industria sintética? Pues no, por ejemplo, incluso la marihuana de la época, creo que no recuerdo cuántas veces es menos fuerte, creo que 10 veces menos fuerte la que se consumía en esa época que la que se consume en la actualidad. Entonces, por ejemplo, yo creo que alguien que consuma marihuana en la actualidad, si probara la de esa época, pues ya no le haría cosquillas, ¿no? Le haría lo que una cafeaspirina. Pero pues sí, y drogas, pues comienzan a surgir estas drogas sintéticas, el LSD, pues se hace en laboratorio. También en la época, pues empieza a consumirse la cocaína, pero era más asociada, por ejemplo, a los negros. O sea, igual la cocaína y la otra que se inyecta, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, para que vean que yo no consumo porque no sé cómo se llama. Ya no me acuerdo. Heroína. La heroína. La heroína. Ah, pues por ejemplo, Velvet Underground, ¿no? My Heroine, la canción, pues es por esto. O sea, y Ok. también acuérdense que todos estos personajes de bueno, del Club de los 27, pues que se metían de todo, Jimi Hendrix, Janis Joplin, igual que marcan con esta tendencia, precisamente, y que empiezan a consumir otras drogas. Ya no solamente era el alcohol, que era habitual el consumo de los años 20, que ya cuando se legaliza los 30, 40, y cuando se reorganiza, por ejemplo, el crimen, y ya se convierte en crimen organizado con estas familias italianas en Nueva York, con Lucky Luciano, y que empiezan a entrarle ya al negocio de las drogas, y que de allí, por ejemplo, en el caso mexicano, en Tijuana, desde esa época, desde los años 20, 30, pues la gente se venía para acá igual, ¿no? A consumir. Digo, o sea, la historia igual de las drogas en el caso del mexicano incluso se remonta a la revolución. O sea, no me acuerdo el nombre del general, pero de los primeros traficantes también fue un general. Después cierto presidente, Abelardo L. Rodríguez, pues también estuvo involucrado ahí. Ahí demostró sus primeras dotes de buen administrador en esta parte del contrabando de alcohol y de drogas y del casino también de Aguacaliente, ahí en Tijuana. Ok, pues sí, creo que es bastante interesante este tema. Nos comenta esta Zaira Edith que hay mucha biotecnología implicada. Pues sí, como Zaira es bióloga, pues tiene más conocimiento de estos manejos para manipular la información genética, por ejemplo, de la marihuana, que, bueno, hoy en día tenemos tanta variedad en cuanto a la producción de marihuana. Hay tantas variantes que, pues, ¿para qué te cuento, no? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice aquí Ana Gabriela Cruz. Sé que se concentró en el contexto, pero mi pregunta va relacionada a la anterior. ¿Sí podría decirnos algo sobre las modas o a lo que se veía como que era un buen chico o una buena chica? Pues por ejemplo, en el caso mexicano, también es otro fenómeno que también me faltó mencionar, que es este proceso de urbanización. O sea, por ejemplo, ahí también se da un cambio de la forma de relación entre las familias. Por ejemplo, en el ámbito rural, los hijos, pues era muy raro que se quisieran insubordinar a sus papás. En cambio, ya en los años 60 en la urbe, en la parte también urbanizada, los jóvenes, al contrario, empiezan igual a ponerse un poco en contra también de sus papás. Ahora, sobre la noción de buen chico, buena chica, pues supongo que implicaba también el conjunto de valores morales de la época. Es decir, por ejemplo, la obediencia a los padres, el vestirse de forma decente, esta parte también de la decencia y la moralidad, ¿no? El qué dirán. Entonces, pues todo lo contrario a el jovencito que a lo mejor escucha rock, que comienza a usar el cabello largo, la muchacha que no use minifalda, que no le guste salir con sus amigas, que sea ¿cómo se dice? Un hijo de casa, ¿no? O sea, igual con sus papás, en la época pues también católico, o sea, y en ese sentido pues iría también vestirse de forma más conservadora, igual como esta parte también de ser buena onda o buen chico, frente a los rebeldes. O que por ejemplo en el caso de la música, por ejemplo a los papás les gustaba que sus hijos escucharan a los Beatles, pero que no escucharan a los Rolling Stones.
Entonces, por ejemplo, ahí de esa parte también se maneja, los Beatles que se vestían con traje hasta 1966, y los otros que se vestían desparpajados de forma diferente. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la moda, pues las mujeres usan minifalda, pero los hombres comienzan a usar jeans, ¿no? La mezclilla que se usaba originalmente por la parte de la población de la clase obrera se adopta como una moda de los jóvenes en aquellos días. Y usar pantalones vaqueros, pues se convierte también en un signo de rebeldía y de pertenencia, en este caso, pues a la juventud desenfrenada y rebelde de la época. Muchas gracias, Daniel. Incluso creo que una película que representa muy bien este modelo de familia previo a la transición de esta gran ciudad que es la Ciudad de México, sería la película de Una familia de tantas, que por cierto la pueden encontrar en YouTube, la pueden buscar. De hecho, hace poco yo la volví a ver, la vi para una clase de México contemporáneo justamente. En esa película, pues sí representan a lo que queda, a las pocas familias que quedan con este estereotipo tan arraigado que existía, donde la mujer se dedica de lleno a la casa, se encuentran bajo un sistema coercivo por parte del padre de familia, que sí les dice tú te quedas aquí o tú haces lo que es correcto bajo los estándares de aquel entonces, y pues como que era una muy, muy diferente a lo que hoy en día tenemos. Bueno, yo así lo veo. Bueno, no sé si alguien tenga otra Manuel pregunta. Romero. Adelante, Manuel. Buena tarde. Quisiera hacer una pregunta. Ya se habló de los antecedentes y del movimiento del 68, en el aspecto cultural, en el aspecto histórico, también en el aspecto hasta del narcotráfico y de la moda. Ahora quisiera saber respecto a los antecedentes en el aspecto deportivo, ¿qué impacto tuvo? ¿Por qué? Porque en el 68 pues hubo unas olimpiadas que pues desembocó en lo que pues todo el mundo conocemos de la represión, pero quisiera saber si hubo algún antecedente de los deportistas, de que si están a favor o en contra. No sé si pudieran comentar un poco más de esto. Muchas gracias. Pues hay que recordar, por ejemplo, que el movimiento pues estalla en junio y no podemos reducirlo únicamente a la masacre de la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre. Tenemos este contexto, ¿no? México con las Olimpiadas, ¿qué iba a demostrar? Una, que se encontraba ya del lado de este desarrollo también económico, quería demostrarle al mundo este desarrollo y lo iba a hacer a través de las Olimpiadas. De hecho, quien consigue las Olimpiadas no es ni siquiera Díaz Ordaz no las quería hacer. Creo que era Adolfo López Mateos el que consigue la nominación y le toca a Díaz Ordaz. Entonces también debemos de tener, en la época, pues está esta parte del anticomunismo. Está la parte también de un sistema político mexicano autoritario y represor, que no permite la disidencia social. Y si la permite únicamente dentro de sus cánones a través de las corporaciones que existían y de formas, por ejemplo, de arreglos igual en lo oscurito y a través de los líderes sindicales. Entonces, cuando estalla un movimiento de este carácter, lo primero, o la forma de interpretación que le van a dar, pues es por el lado del anticomunismo. De seguro es una provocación comunista que está siendo auspiciada desde el exterior. ¿Qué hay que hacer? Pues responder igual con represión y tratar igual de encontrar a los responsables también de este movimiento. Entonces, de allí que la cercanía, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, se busque, en este caso, parar ya de lleno el movimiento. O sea, la represión del 2 de octubre de 68 ocurre días antes de que inicien las Olimpiadas, en este caso, creo que fue el 12, 14 de octubre del 68, cuando inician las Olimpiadas. Entonces, lo que urgía pues era pacificar en términos de ellos las cosas, ¿no? Y otra de las cosas, prácticamente ya para cuando inician las Olimpiadas, también recuerden que en esa época había un manejo mediático controlado por parte del Estado mexicano, de los medios de comunicación, tanto impresos como de la televisión, y pues no se informó más que en algunos casos excepcionales,
de lo que ocurrió en la plaza. Entonces, igual cuando inician las Olimpiadas, pues prácticamente ya la gente ni se acordaba. Entonces, en ese sentido, bueno, sí se acordaba, en parte igual otra, no le tomó la importancia, ¿no? Ahí sí corrijo. Acuérdense que cuando inaugura Díaz Ordaz las Olimpiadas, le lanzan esta rechifla, que es igual de las primeras muestras de descontento contra la simbólica figura del presidente, ¿no? Recuerden que en esa época pues, vivíamos en un sistema presidencial autoritario que no permitía la disidencia, como ahorita ocurre que le pueden decir a Andrés Manuel lo que se le dé la gana a la gente, pero en esa época la gente se levantaba si entraba el presidente a una sala o si existía esta parte de la adulación de la figura presidencial, pero en esa época pues no. Entonces, por parte de los deportistas, pues está esta parte que se puede ligar un poco de la rebeldía con estos corredores, no me acuerdo igual el nombre es Smith, no me acuerdo el apellido, de los que levantan la mano, pero es ligado al movimiento de las Panteras Negras y también con el movimiento de estudiantil mexicano. O sea, pero igual la gente ya que puede hacer ante la muestra también de represión, los que sobreviven posteriormente lo que van a hacer ya es pues no tratar de protestar de forma directa, sin unirse a la guerrilla, o posteriormente ya con Echeverría, si intentan protestar, pues va a venir el halconazo y la serie igual de represiones posteriores que va a haber contra los estudiantes y contra la parte de la sociedad que intente todavía pues mostrar esta disidencia o estas señales de descontento pues con el gobierno. Muchas gracias, Daniel. Manuel, ¿quedó respondida tu pregunta? Pues más o menos, gracias. Más o menos. Creo que hay allí alguna duda. ¿No la quieres externar? ¿Alguna duda específica? No, para no quitarle el tiempo a los compañeros que están conectados, porque pues ya es un poco tarde. Muchas gracias, sí, o sea, sí se tocó en los temas. Y pues muchas gracias, por darnos eso. Y no sé si también nos puede dar algún, libro o alguna ficha bibliográfica para también informarnos más de estos temas. Gracias. Okay. Ay, pues sobre el movimiento en particular, el que les recomiendo es Aquí sabe si se ve. Es 1968 de Pablo Gómez. Ajá, la historia también está hecha de derrotas. Que él es pues partícipe del movimiento, fue líder estudiantil, pero trata de hacer una reconstrucción no basada únicamente en las memorias, sino a partir de los documentos que comienzan a ser desclasificados a partir de los años 90, principios de los 2000, y a partir de ello, pues él hace esta reconstrucción pues, del movimiento estudiantil. Ok, muchas gracias, Daniel. Vamos con una última pregunta. Daniel, ¿puede ser un poquito breve al responder? Igual porque tengo que dar unas informaciones importantes a los que nos acompañan. Aquí tenemos al último participante, Dikembe Mogoyan. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Está muy concisa. ¿Nos puedes platicar acerca de los medios de comunicación en la época? No solamente para sino de que ellos tenían los jóvenes para informarse y para empezar a... Disculpa, se está como escuchando con mucha interferencia. Sí le entendí. ¿Sí? Ah, ok. De los medios de comunicación, pues está el control por parte del Estado. O sea, igual debemos de tener en claro que la televisión en la época pues, estaba controlada por el monopolio de Telesistema Mexicano, de Televisa, y pues prácticamente cuando ocurre la matanza del 2 de octubre, la noticia por la tarde creo que hoy fue un día soleado, o no me acuerdo igual como lo dijeron, una noticia del clima, o sea, no lo reportaron. Se tiene también la noción de que en Excelsior pues sí se dio a conocer, pero pues no. Si ustedes revisan la prensa de la época, solamente algunos, ahorita no recuerdo exactamente qué medios de comunicación, pero eran de izquierda, los que retomaron parte también de lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas. Ahora, sobre los medios que podían utilizar los jóvenes para dar a conocer el movimiento, pues era a través de las brigadas, volanteando, a través igual de la pinta de camiones, a través igual de lo que se invitaba a la gente para que se reuniera en los mítines, pintaban el camión meeting a tal hora en tal lugar.
con los volantes igual dándose a la gente, pidiendo la cooperación y repartiendo volantes, a través igual de que, pues a mano o en mimeógrafo. Creo que ya bueno, quién sabe, todos sean, pues sí, ya están grandes, pero todavía les tocó esto de los mimeógrafos, que permite igual reproducir de forma manual, pues documentos, hacer varias copias. Y en esa época, por ejemplo, los mimeógrafos se los robaron de las facultades y con eso, pues igual hacían los volantes y las hojas estas, con el pliego petitorio y todo eso. O sea, eran los medios de comunicación a los que podían acceder, porque tampoco podían pagar una parte de ¿cómo se llama? Una nota en la prensa, un desplegado ahí, porque pues tampoco se les permitía, estaba controlado. Ok, muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora, antes de terminar, le quiero comentar a los que nos han acompañado en todas las sesiones, para referente a su constancia. Ven que les dije que terminando este ciclo de charlas, les voy a entregar constancia a los que tuvieron su 100% de asistencia o en su defecto me hayan mandado un reporte de cada sesión que se hizo. Fíjense que he estado revisando la base de datos y hay varias personas que sí me dejaron su nombre, pero no aparece completo, o aparece con abreviaturas o así, diferentes cosas. Entonces necesito que de favor me manden un correo con su nombre completo y su correo electrónico. Con esto ya voy a poder cotejar mi base de asistencias y voy a poderle extender la constancia a cada uno de ustedes que haya cumplido con los requisitos para que les entregue este pequeño reconocimiento. Entonces, sí les encargo de favor que todos los que estuvieron asistiendo me manden un correo con su nombre completo, sin abreviaturas, y su correo electrónico, por favor, para que empiece a elaborar sus constancias. Y bueno, a ti, Daniel, pues a ti te voy a entregar tu constancia, pero como expositor. Y no sé si quieras agregar una última conclusión o algo. No, ya, porque ya también tienen cosas que hacer. Pues agradecerles nada más por haberse conectado y a ti por haberme invitado. Y pues nos vemos en una futura ocasión. Claro que sí, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, ya para concluir, un último aviso parroquial. Los invito a un evento que se llevará a cabo el día de mañana. Es un círculo de estudio, un círculo, un conversatorio sobre la imagen del diablo. Aquí les estoy compartiendo pantalla. Este conversatorio se realizará por medio de mi canal de YouTube. Será como un pequeño debate entre las personas que aquí aparecen y vamos a estar discutiendo sobre la perspectiva del diablo desde diferentes religiones y desde diferentes perspectivas. Va a ser a las 7, bueno, en realidad va a empezar a las 7:15, en lo que ajustamos detalles de transmisión y demás. Va a ser por YouTube. Ahorita les voy a mandar por correo la invitación, por si gustan acompañarnos. Bueno, y pues con esto terminaríamos la sesión del día de hoy y les agradezco mucho que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Nos vemos, bueno, no, ya no, pues ya es la última sesión. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mariana. Adiós, Fausto. Nos vemos, Daniel, cuídate.